Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Ojalá les da la bienvenida. Desde el lunes pasado hasta el día de hoy se celebró en República Dominicana un congreso sobre software libre, educación y conocimiento. En este congreso han participado expertos de varios países de América Latina, entre ellos Venezuela, Ecuador, Brasil y otros más de América Latina que han venido a compartir sus experiencias con los dominicanos y dominicanas para hacer avanzar este tema del software libre. Muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, he oído hablar eso del software libre, pero ¿qué será el software libre? ¿Tiene importancia para nosotros? ¿Tiene importancia para usted? Cuando usted compra un computador, usted tiene lo que se llama el hardware, pero usted necesita también el sistema operativo y los programas. Todo eso, esto último, es lo que se llama el software. Usted tiene que pagarlo, usted tiene que comprarlo. Pero desde hace mucho tiempo, por curiosidad de ciudadanos del mundo, se ha venido desarrollando el software libre, que quiere decir un software público, un software gratuito, que puede ser compartido por todos los ciudadanos y ciudadanas. Puede ser mejorado, puede ser distribuido, para que los seres humanos no tengan que pagar por ello. Y eso es un gran paso de avance. Estos señores y señoras han venido aquí, como dije ahorita, a compartir sus experiencias y nosotros tenemos la suerte y el honor de tenerlos aquí en la noche de hoy. En primer lugar tenemos de Ecuador a Paola Miño, quien es asesora de comunicación de la Subsecretaría de Informática de la República del Ecuador. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y de Venezuela tenemos a Octavio Rosell, consejero de la Fundación del Software Libre de América Latina. Comienzo contigo, con todo Paola. Gusto. ¿Cuáles han sido para ti las conclusiones fundamentales de este Congreso en República Dominicana? Bueno, es importante que la gente pudo conocer más de cerca qué es del software libre. Okay. Cuando nosotros hablamos de una computadora, hablamos de software y de hardware, que son los elementos que componen una máquina. Todos nosotros en nuestra vida utilizamos software. Por ejemplo, utilizamos un teléfono celular, lo que me permite comunicarme es del software, que es del sistema que yo utilizo para poder conectarme. Entonces, lo que hicimos fue compartir con la gente, con los estudiantes, con autoridades de gobierno y con distintos funcionarios las características del software libre. Es importante empezar por ahí. ¿Qué es el software libre? Es un software que me permite usarlo, modificarlo, distribuirlo y las mejoras realizadas, compartirlas con la comunidad. Es decir, yo tengo el acceso al código fuente, que es decir, cómo está hecho, que me permite ver para qué funciona determinado software y lo puedo usar, replicar y distribuir. Es decir, que ahí no hay derechos de autor. Se maneja otro tipo de derecho, otro tipo de término más que precisamente los de derechos de autor, que van relacionados al compartir el conocimiento. Y ese compartir implica que nosotros conozcamos el código fuente, es decir, cómo está hecho. Cuando uno es estudiante le dicen que para aprender algo tiene que manipularlo. Las personas que estudian literatura, ¿qué es lo que hacen? Leen a las mejores obras, leen las obras maestras de literatura. Cuando una persona estudia mecánica le piden que arregle su carro, que lo arme y lo desarme, pero cuando uno quiere estudiar informática le dicen, quiero saber cómo está hecho esto, no puedes saberlo. ¿Por qué? Porque el código está cerrado. Entonces el software libre tiene la capacidad que tú tienes de acceso al código fuente y te permite identificar cómo está hecho algo. Y tú puedes saber qué exactamente es lo que está haciendo tu software y para qué utiliza esa información. ¿Y qué crecimiento ha tenido este movimiento del software libre? Se conoce lo de Linux, ¿verdad? O Linux. Y creo que otro llamado Ubuntu, ¿no? Linux es el término popular con el que la gente lo conoce, sí, aunque el término correcto es GNU con Linux. Porque GNU con Linux. Sí, GNU, se escribe GNU y se pronuncia new, como nuevo. El término correcto es GNU con Linux, ¿sí? Entonces la gente tiende a llamarlo por una partecita, aunque ese es un pedacito mínimo de todo el tema en general. Entonces, cuando nosotros hablamos de software libre, estamos hablando de toda una dinámica social que implica compartir, de trabajo en equipo, de colaboración, de acceso y de generar una red de conocimiento social. ¿Qué tan grande es la comunidad, Paola? Eso me pregunto. Cada vez es más grande. En mi caso, yo soy de Ecuador, yo soy parte de la Asociación de Software Libre de Ecuador, que es la asociación más fuerte a nivel de software en estos temas en Ecuador. Y esta, a su vez, agrupa a varias otras comunidades.
A su vez tenemos relación con otras comunidades, como son las comunidades de Venezuela, las comunidades de Brasil, las comunidades de América Latina en general. ¿El gobierno de Ecuador y las instituciones de Ecuador trabajan con software libre? El gobierno de Ecuador es uno de los ejemplos latinoamericanos. Somos quizás al momento el mejor referente a nivel de América Latina en migración a software libre en administraciones públicas. Tenemos migrado el 62% de las entidades, 62%, en apenas 2 años que tenemos nosotros. Exacto. Octavio, ¿tú podrías decir eso, podrías afirmar eso que acaba de decir la compañera de Ecuador, de que Ecuador es el país que mejor lo ha hecho en ese terreno? ¿Cómo va Venezuela? Mira, no solamente afirmarlo, sino que yo hago reverencia adelante de lo que ha hecho Ecuador, porque esas personas, fue posterior el decreto de Ecuador hacia el software libre, y pues empezaron antes y nos llevaron la delantera. Y gracias a Dios pues así ha sido. De hecho nos han enseñado bastante, sobre todo pues en la parte pública, en cómo se hacen las cosas literalmente. En Venezuela no te puedo dar números porque yo pertenezco más a la comunidad, pues no pertenezco a alguna parte específica del gobierno, pero en Venezuela sucedió algo bien interesante. Y es que junto con el decreto 3.390 que salió en diciembre del 2004, salió la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que dice que el 0,5% de todas las ganancias brutas de las empresas deben ir hacia proyectos de tecnología con aplicación social. Entonces, claro, todo aquel proyecto de tecnología, toda aquella propuesta y aquel movimiento que vaya hacia la tecnología que le sirvan a las personas, por eso es con aplicación social, pues ha tenido bastante bienvenida y bastante acogida. Esto no es una lucha de David contra Goliat, porque ustedes tienen que, todos aquellos que están apostando al software libre y lo están promoviendo, están librando una lucha muy desigual contra grandes corporaciones. No es David contra Goliat. ¿O es un mito esto? Es un mito, es una lucha por el conocimiento y el acceso a la libertad. A la libertad de nuestros sistemas y equipos informáticos. Hay un componente económico fundamental, porque sí, pero hay algo se producen ahorros, ¿no? Con esto. Sí, hay algo importante con esto. El software libre transmite son valores, es decir, es un movimiento ético. Por supuesto que hay beneficios económicos, por supuesto, una de las grandes ventajas es que la persona no necesariamente tiene que pagar por una licencia y por lo tanto se ahorra dinero en ello. Pero el software libre no tiene nada que ver con lo gratis, tiene que ver con la libertad. Es decir, las personas dentro del software libre cobramos nuestro trabajo, cobramos nuestro tiempo y es exactamente igual de legal regalar el software que cobrar por él. Así sea uno que yo haya descargado de internet, es totalmente legal hacerlo. Entonces, por supuesto hay unos grandísimos ahorros en licencias porque las personas que quieren implementar el software libre no van a pagar el dinero en las licencias que cuesta solamente el uso, y además el uso limitado en el tiempo de esos programas, sino que van a pagar a los profesionales que lo van a implementar, a los profesionales que lo van a desarrollar y finalmente al soporte que le van a dar, que es verdadero soporte técnico, el que es lo que le dan, y el acompañamiento y la transferencia tecnológica, sumado pues a la soberanía tecnológica que da pues el uso del software libre. Entonces es importante porque hay veces, dependiendo del cálculo que se haga, probablemente los costos iniciales pueden ser mayor en capacitación, en transferencia tecnológica, pero definitivamente pues no es el precio lo más importante allí. Paola, ¿por qué los otros países de América Latina están tan rezagados? Me refiero a los gobiernos. ¿Por qué? ¿Se debe al peso de esos intereses que han retrasado, que los gobiernos no han optado por el software libre? Hay que tomar en cuenta que estos cambios son cambios que se van dando de manera paulatina, de manera progresiva, e implican una reforma estructural. En el caso de Ecuador, nosotros estamos sustentados en un decreto de uso, que es el decreto 1014, emitido el 10 de abril de 2008, que dispone el uso de software libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la Administración Pública Central. En otros países no necesariamente hay el mismo marco legal o las mismas condiciones de regulación como para poder implementar procesos así. Sin embargo, la tendencia es al crecimiento. Tenemos ejemplos a nivel de países de Latinoamérica, Brasil a la cabeza, le sigue Venezuela, le continúa Ecuador, detrás de nosotros viene Paraguay y empiezan a venir países que van en el mismo proceso. Aunque ustedes no son de chilenos, ¿cómo está la situación en Chile? ¿Tienen ustedes referencia? Allá hay una comunidad bien pujante que se llama GNU Chile. ¿Okay? Evidentemente no es de parte de los entes gubernamentales donde viene pues, el movimiento del software libre, pero hay un trecho avanzado bastante importante. Es importante saber de que el movimiento del software libre siempre ha sido un movimiento social de base, que gracias a Dios últimamente ha sido muy apoyado por algunos gobiernos, pero siempre están las personas que mantienen el software libre en todas las partes del mundo, en todos los países, en todas las comunidades. Y eso es importante porque nos da un poco a entender qué es lo que produce y qué es lo que mantiene este tipo de movimiento.